Estoy convencido, totalmente convencido, que aquí no debería haber asientos vacíos. ¿Y por qué no debería haber asientos vacíos? Precisamente porque nos hemos reunido para conmemorar, para celebrar, para recordar el evento que dividió la historia en dos, la fecha más importante que exista, la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pero algunos aprovechamos, ¿verdad? Compartimos en familias, nos tomamos unos días de vacaciones. Sin embargo, para todos ustedes que están aquí hoy, tengo para decirle que Dios está en este lugar y quiere hablar a nuestros corazones. Ahora bien, para poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, yo necesito que ustedes oren por mí y le invito a que oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras vidas se regocijan en este hermoso día. Puede que para muchos sea un día más que transcurre. Para otros, tal vez ignoran la importancia de la fecha. Pero para tu pueblo, este día tiene significado. Y tiene tanto significado que desde hace más de 2000 años nos reunimos los domingos para adorar tu nombre. Así que quiero pedirte, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que tu gracia sea sobre nosotros. Que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra y que esta vasija defectuosa, agrietada, la cual has decidido por misericordia que hoy pueda compartir tu mensaje, pues que lo que transmita sea simplemente tu evangelio, tu palabra en esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, diríjanse en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, en su capítulo número 24. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 44 en adelante. Lucas 24. Recuerde que Lucas 24 está después de Lucas 23. Sí, hermano. Y mientras van buscando Lucas, permítame ir introduciendo un poco nuestro sermón en esta mañana. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando leemos los evangelios, específicamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos percatarnos que hay un silencio extraño el sábado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y cuando lee la Biblia, usted se va a dar cuenta, si estudia un poco, que cada día hay un acontecimiento o acontecimientos importantes. Sin embargo, el sábado como que encierra cierto misterio, cierto silencio. Y me pregunto, ¿será que Dios no tenía nada que decir ese día? No creo que sea eso. ¿Será que había un sentimiento de derrota por la muerte del Mesías? No, por supuesto que no. ¿Será que este silencio fue puesto allí a propósito? Yo creo que sí. Creo que el silencio del sábado tiene un propósito. Y este silencio no ocurre porque no había información. Este silencio no ocurre porque no había pasado nada. No. Aunque en gran medida este silencio se da porque era el día de reposo, pero es mi convicción que este silencio también apuntaba a la expectativa que había al día siguiente, el domingo. El sábado silencioso nos recuerda el reposo de Dios en el séptimo día, luego de la creación de todo el cosmos.
Este sábado silencioso fue el preámbulo para la nueva creación en Cristo Jesús. Este sábado silencioso, queridos hermanos, da paso a la resurrección y a la vida que habrían de manifestarse en Cristo Jesús cuando llegara el domingo. Amados hermanos, el domingo llegó. Y la historia fue testigo de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios que se levantó de entre los muertos, cumpliendo así el plan de redención que había sido gestado en la eternidad pasada por Dios. Amados hermanos, el domingo no fue silencioso y el domingo tiene mucho que decirnos, que enseñarnos, que hablarnos a nosotros hoy. Por eso, hoy hablaremos bajo el título El domingo llegó. Y vamos a leer nuestro texto bíblico que estaremos estudiando. Lucas capítulo 24, versículo 44 hasta el 49. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera sobre mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Amén y amén. Un poquito de contexto para que podamos entender lo que está ocurriendo en la narración que hemos leído en esta mañana. En primer lugar, Lucas es el escritor de este maravilloso evangelio. Y Lucas dirige su evangelio a un individuo que se llama Teófilo. Esta persona aparentemente era un cristiano a quien Lucas le escribe. Y Lucas le escribe con el propósito de instruirle con una narración precisa y cronológicamente correcta sobre los acontecimientos de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A diferencia de Mateo y de Marcos, que también los tres, Mateo, Marcos y Lucas, se denominan los evangelios sinópticos porque guardan una relación y un parecido muy interesante. Tanto Mateo como Marcos, en su narrativa no narran los hechos de manera cronológica. Lucas sí lo hace. Tanto Marcos como Mateo tienen propósitos también muy definidos, a los cuales cumplen con sus perspectivas del evangelio. Lucas, sin embargo, fue muy meticuloso y tenemos un evangelio preciso, un evangelio cronológicamente correcto que narra los hechos de la vida, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el texto que nosotros hemos leído también es bueno que ustedes sepan que se encuentra dentro precisamente del contexto de la resurrección de nuestro Señor. En los primeros 12 versículos nosotros tenemos a las mujeres que van a la tumba y se encuentran con: ¡oh, qué sorpresa! Está vacía. ¿Qué ha pasado? Los ángeles se le aparecen porque buscan a el que vive entre los muertos. Luego tenemos la narración de
los discípulos que iban de camino a una aldea llamada Emaús. De hecho, me debatí mucho y estuve al punto de cambiar el texto para predicar mientras estudiaba esta narración tan interesante de la experiencia de estos discípulos. Estos discípulos van caminando, están hablando de los acontecimientos ocurridos, de cómo mataron a Jesús y de repente, adivine quién se le aparece. Jesús. Y camina con ellos y ellos no lo están conociendo hasta que llegan a su destino. Jesús bendice la comida y los ojos les fueron abiertos. Estos discípulos regresaron de inmediato a Jerusalén para hablar a los apóstoles: señores, adivina, Cristo ha resucitado. Y mientras están conversando sobre esto, estos discípulos diciéndolo a los apóstoles, y los apóstoles, me imagino, también contándole: mira, las mujeres también vieron. Sí, el silencio fue a propósito. Cristo se le aparece y le dice, le narra lo que acabamos de leer. Ahora, imagínense esta impresión. ¿Usted ha tenido la experiencia de estar conversando con alguien sobre otra persona y de momento esa persona llega? Como que es incómodo, ¿eh? Sin embargo, estos discípulos, mientras estaban hablando de que Cristo había resucitado, de un momento a otro, el Señor se les aparece. ¡Wow! Estaban atónitos, estaban sorprendidos, no podían creer lo que estaba ocurriendo. Cristo le tuvo que decir: consígame un pedazo de pan, algo de comer, para ver si entienden que realmente soy yo. Y el Señor le narra esto que hemos leído, que son las últimas palabras dadas por Jesucristo en este Evangelio de Lucas. Amados hermanos y amigos, hay una pregunta importante que tenemos que hacernos al nosotros leer el texto que hemos leído. ¿Qué realidades nos revela Lucas ante la llegada de este domingo de resurrección en este texto que estaremos estudiando? Hay 3 realidades que quiero compartir con ustedes y que quiero que presten mucha atención. En primer lugar, el domingo llegó y Cristo lo había predicho. Vaya conmigo, recuerde que yo predico con la Biblia abierta. Vaya conmigo al versículo 44. Dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo le decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario, subraye eso ahí por favor, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una de las grandes cosas que hacen a Jesús el Mesías es la confiabilidad de sus palabras. Cristo dijo lo que iba a ocurrir y así ocurrió. Cristo predijo su sufrimiento, muerte y resurrección y así ocurrió. El domingo llegó y el domingo da testimonio de esa resurrección. Ahora, permítame hacerle unas cuantas observaciones al respecto. En primer lugar, Jesús resalta que cuando aún estaba con vida, antes de su pasión, muerte y resurrección, Él les había enseñado sobre lo que sus ojos habían visto y ellos estaban experimentando. La parte A de nuestro versículo 44. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Amados hermanos, yo no sé si usted está captando lo que estoy intentando de decirles, pero antes de que ocurrieran las cosas, ya Cristo lo había enseñado.
En el contexto de la confesión de Pedro, Lucas narra y dice lo siguiente, Lucas 9:22, y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 9 o 10 días luego de esta confesión, de igual manera Jesús nuevamente vuelve a anunciar su muerte y resurrección. Miren lo que dice Lucas 9, 44 al 45. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Más adelante hablaremos de esto. Sin embargo, el texto inicia diciendo cómo Cristo otra vez anuncia su muerte y su resurrección. Más adelante. Sí, otra vez. De camino a Jerusalén. Antes de pasar por Jericó. Una vez más aborda a los discípulos, nuestro maestro, y otra vez les dice, mire lo que dice, tomando aparte a los 12, Lucas 18, 31 en adelante, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado, escupido, lo azotarán, después lo matarán y al tercer día resucitará. En esta ocasión lo dijo con muchos detalles. Lo dijo con muchos detalles, amados hermanos. Finalmente, en el contexto de la institución de la cena del Señor, de la mesa del Señor, antes de su oración allá en el huerto de Getsemaní, Jesucristo le dice: porque les digo que es necesario que en mí se cumpla todo lo que está escrito, 2 puntos y seguido y entre comillas en mi traducción. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Amados hermanos, imagínense saber lo que te va a ocurrir y que sea algo inevitable y tener que enfrentarlo como Cristo tuvo que enfrentarlo por ti y por mí. Una segunda observación sobre nuestro versículo 44. Y es que en nuestro texto Jesucristo señala que era necesario. Escuche esta palabra. Era necesario que se cumpliera todo. La palabra necesidad, según la Real Academia de la Lengua Española, tiene un significado bastante interesante. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Con sinónimos sería más fácil entenderlo, ¿verdad que sí? Algunos sinónimos de necesidad: impulso, urgencia, imperativo, requisito, exigencia, obligación, menester, precisión, obligatoriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta palabra, en el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, adivina qué significa. Lo mismo, eso mismo. Necesidad, impulso, algo que tiene que ocurrir. Pero generalmente y con mucha frecuencia está íntimamente relacionada con los propósitos eternos de Dios. En otras palabras, queridos hermanos y amigos que están aquí presentes, era obligatorio, mandatorio, que todo lo que estaba estipulado en las Escrituras tuviese su cumplimiento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenía que cumplirse
al pie de la letra. Queridos hermanos, de la misma manera que un enfermo necesita ser asistido por un profesional médico, de la misma manera que una persona hambrienta necesita ser alimentada, de la misma manera que un recién nacido necesita el cuidado de su madre, cada profecía, cada palabra descrita acerca del Mesías tenía que tener su cumplimiento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esto es lo que Cristo está resaltando. Amados, el domingo llegó. Y lo dicho por Jesús tiene su cumplimiento y Él se lo está recordando a sus discípulos, y hoy el Espíritu Santo nos lo está recordando a todos nosotros. El domingo no es silencioso como el sábado. El domingo de resurrección nos está haciendo una invitación a que pongamos nuestra confianza en Jesús, quien es fiel y cumple todo lo que dice y promete. Cristo es digno de nuestra confianza. Cristo es digno de que pongamos nuestra fe en Él, porque Él dijo que resucitaría y resucitó. Y el domingo da fe y testimonio de eso. Queridos hermanos y amigos, el domingo llegó y Cristo no solamente dijo lo que dijo y que ocurrió y así se cumplió, sino que también Cristo cumple las Escrituras. Versículo 44 y versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¡Wow! Ya me estoy emocionando. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. ¡Wow! Dos preguntas obligatorias en estos versículos. ¿Cuáles son las profecías que Cristo está cumpliendo entonces? Ya que Él dice que en Él se cumplen las Escrituras, ¿cuáles son esas profecías? Y una segunda pregunta que me viene a la mente es: ¿por qué los discípulos no entendían sino en ese momento? Empecemos con las profecías cumplidas en Cristo Jesús. Fíjense, en sentido general, las profecías cumplidas que tenemos en nuestra Biblia es una evidencia de que este maravilloso libro es la palabra de Dios. Fíjense lo que testifica el pastor Sugel Michelén. Él hace una observación con respecto a esto. Él dice, abro comillas: esto es algo que diferencia la Biblia de todos los otros libros que claman ser inspirados. Ni el Corán, ni el Libro del Mormón poseen ninguna profecía predictiva. Subrayo una vez más: ni el Corán, ni el Libro del Mormón poseen ninguna profecía predictiva. Pero en el caso de la Biblia, dice el pastor, el 30% está compuesto de profecías. El 30% de este libro es profecía. Pero no, él no se queda ahí. Él sigue observando. Cientos de estas profecías ya han tenido su cumplimiento al 100%, exceptuando únicamente aquellas profecías que están relacionadas con su segunda venida, que ha de ocurrir muy pronto. Amados, tenemos en las manos un libro
que el 30% está contenido de profecías y que de ese 30% hay cientos de profecías ya cumplidas, ¿esto es palabra de Dios o es palabra de Dios? Un artículo que estuve leyendo, escrito por Craig Marlowe, en la página web Explore God, hace la siguiente anotación sobre la cantidad de profecías o predicciones que se cumplen particularmente en Cristo Jesús. Abro comillas. Dice: desde que Jesús de Nazaret comenzó a predicar, escuche esto, más de 350 pasajes del Antiguo Testamento han sido citados como anticipaciones proféticas a su vida y a su muerte. De hecho, sigue diciendo el artículo, en un día del primer siglo, unas 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro sobre Jesús basado en el análisis de las profecías que se encuentran en el Salmo 16 y en el Salmo 110. Ese fue en el primer sermón de Pedro. Amados hermanos, la lista es sumamente larga y amplia de profecías que tienen su cumplimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque no puedo abordarla, simplemente le pido paciencia. Le voy a leer una lista con esos encabezados de profecías cumplidas en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? La voy a agrupar en varios grupos. Primer grupo, las profecías que hablan sobre el nacimiento de Jesús. Tanto Isaías como Miqueas hablan de eso. Siguiente grupo, profecías sobre el ministerio de Jesús. Escucha algunas. Que enseñaría en parábolas, está profetizado. Que sería humillado y serviría a la humanidad, sería una piedra de tropezar, sería su ministerio en Galilea, atraería a todo el mundo, haría milagros, el Mesías tendría un precursor que lo anunciaría, Juan el Bautista, sería un siervo escogido, sería rechazado y despreciado, Jesús liberaría a los oprimidos, tendría el trono eterno, traería el final al pecado, se montaría en un burrito, sería traicionado por 30 monedas de plata. Profecías sobre su entrega y acusación. Sigo la lista. Conspirarían para matar al ungido. Eso está profetizado. No hablaría a sus acusadores. Además, su cuerpo no sufriría corrupción. Bebería vinagre y hiel. Se burlarían de él. Y la lista sigue. Profecía sobre su muerte y resurrección. Isaías 53 habla de que él sufriría por los demás. De igual manera que sería crucificado entre malhechores. Sus manos y sus pies serían perforados. Sería escarnecido y despreciado. Le darían a beber vinagre, como mencionamos. Su costado sería traspasado. Sobre sus ropas se echarían suertes, ninguno de sus huesos serían quebrantados, sería sepultado en una tumba de ricos. Resucitaría después de la muerte, ascendería al cielo. Amados, no podemos responder a esta segunda pregunta sin antes hacer una anotación importante sobre esta cantidad de profecías que tienen su cumplimiento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Insisto, podemos confiar y creer en Jesús no solo por lo que Él dijo de sí que se cumplió, sino también cómo en Él y por Él todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento. Nosotros podemos confiar en este maravilloso libro que es la palabra de Dios, en este libro que Dios ha provisto para nosotros y que nos enseña el glorioso evangelio de salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Respondamos a la segunda pregunta que nos hicimos. Nos preguntábamos por qué
Los discípulos no podían comprender cuando Cristo les hablaba de estas cosas que habrían de ocurrir. Una vez más, leamos el versículo 45, un versículo que es sumamente impactante. Entonces les abrió la mente para que se cumplieran las Escrituras. Entonces les abrió la mente para que comprendieran, las Escrituras. En varias ocasiones nosotros podemos ver en los evangelios cómo sus discípulos no lograban entender o comprender estas cosas que Cristo le estaba enseñando sobre su muerte y resurrección. Algunos textos que leímos y que ahora quiero hacer la anotación. En Lucas 9, versículo 44 al 45, leímos anteriormente, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Y les estaban veladas para que no la comprendieran y temían preguntarle a Jesús acerca de ellas. No comprendían lo que Cristo le estaba diciendo. Una vez más, en Lucas 18, versículo 31 al 34, tomando aparte a sus 12 discípulos, a los apóstoles, les dijo: miren, vamos a subir a Jerusalén, se van a cumplir todas las cosas escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado, escupido, le azotarán, lo matarán y al tercer día resucitará. Usted sabe que siempre hay un pero, ¿verdad que sí? Pero no comprendieron nada de esto. Nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. ¡Wow! No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo tengo un problema serio con los términos médicos. Tú me lo puedes explicar con lo que tú quieras y tú me vas a ver mi cara y no estoy entendiendo nada. No han tenido la experiencia que le están explicando algo, pero usted se queda como que no comprendo, no sé de qué está hablando, no entiendo. Esto le pasaba a los discípulos. Cristo una y otra vez les decía: mira, voy a padecer, voy a morir, pero ellos no entendían. Yo les tengo una mala noticia, amados hermanos. Muchos de los que estamos aquí bajo este aire tan agradable, escuchando una voz no muy bonita o potente como la de Darling, muchos de los que estamos aquí todavía no hemos entendido la importancia del domingo, porque nuestros ojos todavía no han sido abiertos, porque no podemos comprender la importancia de este acontecimiento. Y para muchos de nosotros la Semana Santa nos pasa por arriba. Lucas nos revela una verdad sumamente importante para todos nosotros. Tan importante que él se tomó la delicadeza de escribir este versículo 45. ¿Cuál es esta verdad? Solo Cristo. Solo Cristo puede abrir nuestros entendimientos para con las Escrituras, para recibirla, para entender la verdad del Evangelio. Amén o ayayay. Solo la acción sobrenatural de Cristo operando en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va a permitir ver
la verdad del testimonio que nos está dando el domingo. Cristo ha resucitado. Lo hizo con los discípulos de camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Que les mencioné estos discípulos que van a esta aldea y de repente se encuentran con una persona que lo aborda y ellos no reconocieron que era Jesús. Y miren lo que dice el versículo 31 y 32 en nuestro texto, arriba de nuestro texto. Entonces, luego de que Cristo está comiendo con ellos, que bendice los alimentos, entonces le fueron abiertos los ojos. Wow. Y lo reconocieron. Pero él desapareció de su presencia. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¡Qué experiencia, hermano! No sabía quién era que estaba caminando con ellos. No lo conocían, pero sus corazones estaban recibiendo algo que lo tenían inquieto. Había algo fluyendo dentro de ellos que era inexplicable, y la manera de explicarlo era un ardor en el corazón. Y de repente, sus ojos se abrieron. No es la única experiencia. En la predicación de Pablo, en su segundo viaje misionero, si mi mente no me es infiel, por allá por Tiatira, en Filipo, encontramos a Lidia. Y mire lo que dice Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Escuche esto. Y el Señor le abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo estaba diciendo. Wow. El Señor le abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo estaba diciendo. El evangelio, querido hermano. Quiera Dios abrir nuestros corazones para ver el evangelio en esta mañana. Esta experiencia no está reservada para los discípulos de Camino a Emaús. No está reservada para Lidia, también está para nosotros hoy. Primera de Juan 5:20, el apóstol del amor dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Amados hermanos, Dios está en el trabajo de abrir las mentes y los corazones para que las personas escuchen, entiendan y reciban el evangelio. El domingo llegó, amados hermanos, y Cristo es el cumplimiento perfecto de las profecías, y les da entendimiento a sus discípulos para que vean con claridad estas verdades que estas profecías están diciendo sobre el Mesías y cómo se cumplen en nuestro gran Dios y Salvador y Señor Jesucristo. Y hoy domingo, queridos hermanos y amigos, nos es revelado a nosotros también que Cristo Jesús, el Mesías, ha sido enviado para salvarnos y para recordarnos de que nuestra enemistad con Dios, a través de Él, puede ser saldada, restaurada, y nosotros volvernos a una relación perfecta con Dios
a través de Jesús nuestro Señor. Amados hermanos, el Evangelio consiste en quién es Dios y lo que Él ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo para salvar a los pecadores, de los cuales me anoto en primera fila junto con Pablo. Yo soy el primero. Pero se requiere que respondamos a ese Evangelio. El domingo llegó y Cristo no solamente se cumple lo que Él dijo que se iba a cumplir. El domingo llegó y no solamente Cristo es el cumplimiento perfecto de todas y cada una de las profecías sobre el Mesías que están estipuladas y plasmadas en el Antiguo Testamento. El domingo llegó y Cristo nos comisiona. Cuando hablamos de que el domingo llegó, amados hermanos, estamos refiriéndonos a que Cristo resucitó. Y que con su resurrección nosotros tenemos beneficios. Ya le mencioné, amados, el mundo no sabe que se encuentra en una enemistad con Dios. Y excúsenme, como dicen en el campo, y disculpe, muchos de los que están aquí no saben que se encuentren en una enemistad con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Y sí, Dios nos ama. Sí, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Sí, Él resucitó y cumplió el propósito eterno de redención. Pero hay que responder a eso. No se nace siendo cristiano. Amén o ayayay. No se nace siendo evangélico. La salvación no se hereda porque yo soy pastor y mis hijos, gloria a Dios, ya heredan la salvación. No, hermano. Hay que responder. Cuando Cristo abra los ojos, tenemos que responder. Hay muchos beneficios que trae consigo la resurrección, la restauración de nuestra relación con Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Entramos en un proceso de santificación donde somos transformados progresivamente a la imagen de Cristo. Dios nos da una gran familia, miren. Mira a su lado. Sí, hágalo. Mira el que está a su lado. A la derecha, a la izquierda. Es una gran familia que Cristo nos da como parte de los beneficios de la obra de Cristo y su evangelio. Pero no es lo único que Él nos da. También Él nos da una asignación, una responsabilidad. Como ciudadanos de República Dominicana, tenemos los beneficios de ser ciudadanos, pero también tenemos las responsabilidades de ser ciudadanos. Como miembros de la Iglesia Cristiana Oasis, tenemos los beneficios de ser miembros, pero también las responsabilidades de ser miembros. Cristo no solo resucitó para asegurar nuestra regeneración o nuevo nacimiento. Cristo no solo resucitó para asegurar nuestra justificación, que nos declara justo, que nos declara libre de culpa por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cristo no solo resucitó para asegurarnos de que vamos a recibir cuerpos glorificados en la resurrección postrera y tendremos un cuerpo semejante al de Él.
Y esta lucha con la carne, con el pecado, por fin terminará. Aleluya. Pero mientras eso llega, adivina, Cristo resucitó también para asignarnos deberes. Versículo 47 y versículo 48 y 49. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos de poder de lo alto. Amén. Que así sea. En estos versículos, permítanme resaltar tres cosas: el contenido de la comisión, los agentes comisionados y la promesa para poder cumplir esa comisión. ¿Quién es el contenido? ¿Cuál es el contenido de la comisión? Cristo, por supuesto, es el contenido de la predicación del Evangelio. Fíjense lo que dice el texto: en su nombre. Se está refiriendo a Cristo. En su nombre. Cristo es el contenido de toda predicación evangélica. No acepte, y escucha por favor, amado hermano y amigo, no acepte que le vengan hablando de otro nombre que no sea el de Jesucristo. No acepte que le vengan hablando de Elena G. de White. No acepte que le vengan hablando de Charles Russell. No acepte que le vengan hablando de Joseph Smith. No acepte que le vengan hablando de Mahoma. Cristo y solo Cristo es el Evangelio y Él es suficiente. Cristo es el contenido de la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En Hechos 5:31, hablando los apóstoles, dijeron: a Él, Cristo, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, dicen los apóstoles. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cristo es el contenido. No acepte otro nombre. Pero el arrepentimiento y la fe son parte inseparable de la predicación comisionada por Cristo Jesús. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones. Amados hermanos, cuando se nos habla de Cristo y de lo que Él ha hecho y que hoy domingo da testimonio de eso, este mensaje de la obra de Cristo, este mensaje de que Cristo fue nuestro sustituto, recibió los azotes, el castigo que merecían tus pecados, Él los recibió. Y como Él los recibió, tú tienes la bendición de poder aceptar eso. Pero tienes que responder en arrepentimiento y fe. Tienes que escuchar a Dios, traer convicción a tu corazón y responder arrepintiéndote y poniendo tu fe en Cristo Jesús. Por eso la salvación no se hereda. Porque tenemos que responder. Arrepintiéndonos
y poniendo nuestra fe en el Señor. De hecho, el primer mensaje de Cristo fue ese. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Chanfle. Sin anestesia. Sin anestesia. Hoy le damos un poquito de vuelta, ¿verdad? Tratamos de acomodarlo un poco, para que la gente no se sienta ofendida. Arrepiéntanse. Crean. Ese fue el mensaje desde el principio y ha sido el mensaje desde siempre. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un paréntesis promocional. Si quiere conocer más de esto, venga el próximo domingo a las 7:30 aquí en Oasis. Cierro promoción. Jueves, yo dije domingo. El domingo también se va a predicar a Cristo, no importa. Jueves a las 7:30, perdón. Amados hermanos, tenemos que responder arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora bien, no es lo único de que se habla en este contenido. El contenido también tiene que ver con el perdón de los pecados, que es la gran promesa de este contenido de predicación comisionada por nuestro Señor Jesucristo. Miren, estoy convencido en un 100% que esta generación hoy no está consciente de la gravedad del pecado. Estoy convencido 100% de que lo que estamos aquí no entendemos completamente cuán grave es el pecado. Cuando comprendamos la gravedad del pecado, vamos a valorar más lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando nosotros podamos entender que nuestros pecados literalmente nos separan de Dios y obligan a Dios a ser justo y condenarnos a una eternidad sin Él, cuando entendamos que esa realidad está ahí al lado nuestro, entonces vamos a apreciar mucho más la obra de Cristo en la cruz. Pero se nos quiere engañar diciéndonos que Dios es un Dios de amor, y ciertamente nos quedamos cortos con relación al amor de Dios. Pero el amor de Dios no anula su justicia. Amén o ayayay. El perdón de los pecados, esa es la gran promesa. Y el perdón de los pecados está ahí para nosotros. Solo tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y nuestros pecados van a ser perdonados y recibiremos el don del Espíritu Santo, dice Hechos 2:38. Por tanto, arrepiéntase y conviértase cada uno de ustedes para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de alivio de la presencia del Señor. Hechos 3:19. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de Él, o sea, Jesús, todo aquel que cree es justificado. El perdón es la gran promesa de liberación. Los agentes comisionados son dos. En primera instancia, aquellos que experimentaron y vieron a Cristo resucitado, sus discípulos, pero también nosotros, que hoy recibimos el testimonio de ellos a través de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, no tienes que tener el don de evangelizar para evangelizar.
Amén o yayay. Para evangelizar no se necesita el don de evangelizar. Se necesita ser obediente. Tus familias, tus amigos, no saben en el peligro que se encuentran. Están sufriendo. Están separados de Dios. Necesitan a Cristo. Y tú lo tienes. Compártele a Cristo. En último lugar, hay una promesa. Si te da temor compartir el evangelio, hay una promesa. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, el precioso Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, morando en el corazón del creyente, para ayudarnos a vivir para Dios, pero también para ayudarnos a compartir de Dios con otros. ¿Te imaginas esto? Imagínenselo ahora mismo. Que tuvieras el acceso de llamar a Jesús, enviarle un mensaje por WhatsApp. Señor, quiero ir a evangelizar este próximo sábado en la tarde. ¿Me acompañas? Y que de allá para acá venga la respuesta. ¡Cling! Por supuesto, mi hijo. Nos vemos a tal hora en tal lugar. Y que te encuentres en ese lugar, a esa hora, con Jesús. Y que puedan juntos compartir sobre el evangelio con otros que no lo conocen. Eso sería fenomenal. ¿Quién tendría miedo de evangelizar si Cristo estuviera con ustedes? ¿Quién tendría miedo? No habría necesidad, ¿verdad que no? No. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. No tienes que tener temor de compartir el evangelio con otros, queridos hermanos. Y no tienes que imaginarte que le mandaste un texto a Jesús para que venga a evangelizar contigo, porque Él ya está contigo. No tienes que imaginártelo, solamente tienes que creer y obedecer y compartir. Amados hermanos, el domingo llegó y estas palabras de Jesús son una invitación a depositar nuestra fe y confianza en Él. Si lo predijo y ocurrió, y en Él se cumple todo lo que está prescrito en el Antiguo Testamento, como ya hemos visto, entonces, queridos hermanos, estamos frente a una persona que es digna de toda nuestra confianza. Podemos creer profundamente en todo lo que está escrito en la Biblia.
Podemos poner nuestras esperanzas en Él porque Él no nos va a defraudar. Renunciemos a la incredulidad, rechacemos las dudas, rindamos nuestros corazones ante Dios nuestro Salvador, depositando nuestra confianza ante Él. Por otro lado, querido hermano y amigo, si tus pecados te han dominado y aún te sientes esclavo de ellos, el domingo llegó. Y hoy es un buen momento para que te arrepientas y te presentes delante de Dios con todos esos pecados con los que tú estás luchando. Sea cual sea el pecado, póngale nombre. En Cristo hay perdón y liberación. Sea cual sea la carga de tu corazón, lo que te atormenta, Cristo es el Salvador. Como el domingo llegó, mi querido hermano y amigo, tu vida no puede seguir siendo la misma. No. Hay una misión para ti. Debes de compartir sobre la resurrección de Cristo, su evangelio glorioso que cambia y transforma vidas. Tus amigos necesitan saberlo. Tus familiares necesitan conocerlos. Tus vecinos necesitan ser visitados por este Jesús resucitado. Así que para esto te fue dada la promesa del Espíritu Santo para que te llenes de valor y comparta este mensaje glorioso que cambia y transforma vida, de que Cristo murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y nos ha comisionado para ser sus testigos en esta generación. Por último, querido amigo que hoy nos visitas, no te imaginas lo contento que nos sentimos de poder tenerte con nosotros en este domingo. Pero permíteme decirte que el domingo llegó. Y es una nueva oportunidad que tú tienes para que conozcas a Jesús. Jesús, quien resucitó y ahora puede otorgarte el perdón de tus pecados. Pero tienes que venir en arrepentimiento y fe. El domingo llegó y es una nueva oportunidad para ti, querido amigo. Una nueva vida en Cristo está a tu alcance. No la rechaces. Acércate al Señor humillado. Pídele que te salve. Porque el domingo ha llegado. Cristo ha resucitado. Y nosotros con Él espiritualmente hablando. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el domingo llegó. Y el domingo nos testifica que Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo sella el plan de salvación que ahora está al alcance de todos nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento. Quita las vendas de nuestros ojos para que podamos ver nuestra pecaminosidad. Convéncenos de pecado para que podamos responder con arrepentimiento genuino y verdadero. Guía nuestra fe hacia ti, Señor. Ruego que nos perdones. Perdónanos por aquellos pecados con los que hemos estado luchando, con los que hemos estado coqueteando. Señor, perdónanos por haber descuidado nuestra relación contigo. Señor, perdónanos, porque está a nuestro alcance el perdón de nuestros pecados.
Gracias, Jesús, porque tus látigos eran para mí. Las burlas debí recibirlas yo. Los clavos debieron estar incrustados en mis manos y en mis pies, no en lo tuyo. El sentimiento de abandono debí sentirlo yo, pero tú fuiste nuestro sustituto. Y hoy como iglesia queremos pedirte, perdónanos, pero también te damos gracias por ser nuestro sustituto delante de Dios. Gracias por cumplir por nosotros todo lo que la ley describía. Y gracias por darnos la oportunidad de volver a empezar, de levantarnos y de seguir caminando con Cristo resucitado hasta que Él regrese. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.